Muy buenas tardes a todos y todas que nos siguen a través del Zoom, del Coloquio Ciencias de AI, también a través del Facebook del CONCITEC. Bienvenidos a la sesión del día miércoles 6 de enero del 2021. Vamos ahora a iniciar el Coloquio Ciencia y Sociedad en lo que respecta a la mesa dedicada al tema eutrofización y contaminación de aguas continentales y marinas, investigación y respuestas desde la ciencia. Para el CONCITEC es un honor tener en esta mesa a los doctores Gabriel Roldán, Ernesto González, Donald Anderson, Hugo Montoro y como moderadora a la doctora Verónica Rubín de Celis. Para eso voy a dejar la moderación a la doctora Rubín, no sin antes, por favor, hacer una breve presentación de ella. La doctora Verónica Rubín de Celis es licenciada en Ciencias Biológicas con maestría en Genética y Biología Molecular, es doctorado en Ciencias Biológicas en Genética y Biología Molecular, secretaria académica y miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias, es presidenta de la Sociedad Entomológica del Perú, vicepresidenta de la Comisión de Vigilancia y Ética del Colegio de Biólogos del Perú, directora del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Ricardo Palma, y además en su trayectoria ha publicado 7 libros y muchísimos artículos sobre los temas de su especialidad. Entonces será sumamente grato y todo un honor tener a la doctora Verónica Rubín para moderar esta tan importante mesa y a tan importantes y destacados invitados. Doctora Rubín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos y con todas. Yo quería darles la bienvenida cordial a todos los panelistas y los participantes de este coloquio, y también quería agradecer la participación de las personas que están en este momento con nosotros. No quería dejar de agradecer al CONCITEC a través de su presidente, el doctor Benjamín Martí Corena, a la Red Interamericana de Ciencias, la Llanas, y a todo el equipo que nos acompaña para la realización de este evento. El día de ayer nosotros hemos visto una mesa bastante nutrida, donde hemos visto algunos problemas que comparten muchos de nuestros países, como por ejemplo el vertimiento del uso poblacional, fundamentalmente los vertimientos domésticos, que es un problema en cuanto a los residuos sólidos, y hemos escuchado algunas soluciones por parte de los panelistas. El hecho de hacer la aplicación de la biotecnología andina es una forma de solucionar algunos problemas como los del reservorio a nivel del subsuelo. El día de hoy ya hablaremos de la eutrofización y la contaminación de las aguas continentales y marinas, y hablaremos también acerca de la respuesta con las investigaciones que nuestros panelistas nos nutrirán el día de hoy. El uso generalizado de los productos farmacéuticos pues ha dado lugar a una descarga continua de metabolitos y de otros subproductos en las aguas residuales, y en algunos artículos científicos ya se presentan pues los residuos de estos fármacos en el agua potable. Tampoco debemos de descuidar la presencia del coronavirus en las aguas, como hemos tenido la presencia pues, y la detección en nuestro país vecino y amigo Brasil. Y por otro lado, debo de resaltar las trazas presentes de algunos elementos como el arsénico en las aguas que uno usa. Por otro lado, debemos de destacar también que muchas de nuestras poblaciones vulnerables en muchos de nuestros países carecen de agua, más con este problema de pandemia. Entonces tenemos que dar una solución pronta hacia este problema grave. Por otro lado, debemos citar la presencia de las floraciones algales, denominadas las mareas rojas, ¿no es cierto?, que tienen o están asociadas a severas intoxicaciones y muertes de algunos seres humanos, también de mamíferos, de aves, de peces. Pero en prioridad muchas de estas intoxicaciones que alarman la vida humana. Para hablar de estos temas tenemos la presencia pues del doctor Ernesto González, el doctor Gabriel Roldán, el doctor Donald Anderson y el doctor Hugo Montoro.
Vamos a comenzar dando la presentación del doctor Gabriel Roldán, indicando que cada uno de los panelistas tendrá en una primera parte 7 minutos, y voy a hacer la presentación del doctor Roldán. El doctor Gabriel Roldán pertenece a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es licenciado en Biología y Química de la Universidad de Antioquia en Medellín. Es Master of Science de Kansas State Teacher College en los Estados Unidos. Es doctor en Ciencias por la Universidad de Glasgow en Alemania. Profesor en Ecología y Limnología de la Universidad de Antioquia en Medellín. Jefe del Departamento de Biología de la Universidad de Antioquia, jefe del Instituto de las Investigaciones Marinas en Santa Marta, jefe de la Escuela de Graduados de Biología de la Universidad de Antioquia. Ha recibido varios premios nacionales e internacionales, ha publicado 12 libros sobre biología y limnología y más de 50 artículos científicos, y actualmente ejerce como director de publicaciones en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y es miembro de Número. Es un punto focal de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para la Red Interamericana de Academias de Ciencias Llanas. Entonces, dejamos al doctor Gabriel Roldán con su presentación. Bienvenido y buenas tardes. Bueno, vamos entonces a hablar sobre un tema bastante preocupante en toda la América Latina, y con base a algunas experiencias o muchas experiencias que he tenido yo aquí en Colombia, y lo mismo también pues con la Academia de Ciencias en distintas partes de Sudamérica y Norteamérica. Vamos a hablar entonces de la eutrofización y contaminación de las aguas interiores y marinas, investigación y soluciones desde la ciencia. Dentro de este tema vamos a tener entonces el contenido, que es la eutrofización, fuentes, efectos, medición, contaminación marina, remediación y tendencias futuras. ¿Qué es la eutrofización? La eutrofización es el efecto de la contaminación en lagos, ríos y embalses. Este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, procedentes de la actividad agrícola y de las aguas residuales domésticas. La contaminación, por lo tanto, trae como consecuencia como la fuente de la eutrofización. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Básicamente, estas fuentes son, pues básicamente, la contaminación doméstica, que es supremamente drástica y fuerte en las grandes ciudades, la contaminación industrial, también asociada a las ciudades. Tenemos también la contaminación por petróleo. Aquí en Colombia principalmente hemos tenido gran cantidad de atentados, los cuales pues hay riego de petróleo en distintos cuerpos de agua. Tenemos la contaminación agrícola y tenemos también la contaminación minera, que es también un problema para nosotros grande en Colombia. Estas son algunas otras escenas o fotografías de lo que es la contaminación de las aguas residuales domésticas. Es muy frecuente de que nosotros veamos estas salidas de aguas residuales de muchos pueblos y aún de ciudades. Esto todavía sigue siendo un problema muy fuerte para nosotros. Bueno, la contaminación por plaguicidas. Esto también es un fenómeno no solamente a nivel de Colombia, sino también de Latinoamérica y en general del mundo, en el cual pues los plaguicidas están jugando un papel muy importante en cuanto a la erradicación de plagas en los cultivos, pero al mismo tiempo también una diseminación de una cantidad de tóxicos que van a caer finalmente al agua. Vemos también otra contaminación en lagos y lagunas, y es la actividad de la acuicultura en canastas flotantes. Acá tenemos un ejemplo en uno de nuestros embalses, el embalse de Betania. Ahí se pueden ver perfectamente todo lo que son estas canastas. Acá hemos tenido realmente problemas supremamente serios porque debido a ello, hay una mortalidad masiva de peces, en la cual precisamente toda esta cantidad de nutrientes y las heces que producen los peces
hacen una baja de oxígeno, principalmente durante la noche, lo que trae como consecuencia que hay una desoxigenación del agua y por consiguiente la mortalidad de muchos peces. Esta es una práctica, un embalse no es para hacer acuacultura, sino realmente para dar agua potable y generar energía. Tenemos también el problema de la deforestación como una causa de la eutrofización también. Al talar los bosques quedan suelos completamente desprotegidos. Con la lluvia, todos estos nutrientes que tiene el suelo, más los sedimentos, van a caer a los cuerpos de agua, trayendo como consecuencia un incremento o un aumento de estos nutrientes. O sea que los efectos de la contaminación nos llevan directamente a la eutrofización. Algunas de estas que estamos viendo acá, perdón un segundito, algunas de estas son manifestaciones, manifestaciones de la eutrofización. Cuando uno ve un cuerpo de agua, un embalse, un lago completamente verde, es porque realmente tenemos ya una manifestación de la eutrofización. Esto lo vemos muy comúnmente. Cuando se llega a este color es porque realmente la eutrofización ha llegado al máximo. Este color lo producen fundamentalmente algas microscópicas, fitoplancton, el cual entonces está realmente haciendo presencia en cantidades enormes, de tal manera que alcanza a darle esta coloración al agua. Acá tenemos, por ejemplo, esta foto que he sacado de internet también, en la eutrofización del lago Titicaca. Allí este lago, estando a 4,000 y pico de metros de altura, sin embargo, está ya, comienza a mostrar unos signos de eutrofización bastante fuerte. Posiblemente varias poblaciones cercanas están virtiendo sus aguas y también habrá cultivos en la zona que están aportando también abonos con una riqueza grande de fósforo y nitrógeno. Los estados de eutrofización se clasifican en cuatro categorías. Primero, oligotrófico. Oligos quiere decir poco, son aquellos lagos que uno ve transparentes con una coloración azul o una coloración muy leve, debido a que tienen muy pocos nutrientes, de manera que son aguas que realmente estarían en su estado más prístino. Tenemos luego un embalse llamado mesotrófico, en el cual comienzan ya a aparecer ciertos síntomas de contaminación. A veces en ciertas épocas del año aparece un poco de color verde. Este es el mesotrófico. Tenemos el eutrófico, cuando ya comienza uno a ver vegetación sobre el embalse, y luego tenemos el estado hipereutrófico, en el cual ya prácticamente pues es como una especie de masa verde, como una especie de sopa que se forma sobre este embalse. Estas son algunas de las algas que conforman el fitoplancton y que le dan esa coloración al agua. Estas algas son muy generales en el trópico, en todas partes las encontramos: Pediastrum, Staurastrum, Seneresmus, Aula coseira, Microcystis y Ceratio. También la vegetación acuática flotante es el testigo de eutrofización, y es el testigo de eutrofización más dramático, pudiéramos decirlo, en los cuerpos de agua, en los embalses sobre todo, porque toda esta vegetación superficial causa dos efectos. Primero, no deja entrar la luz solar para que se forme la fotosíntesis en el agua, y en segundo lugar hay una evapotranspiración muy grande que le hace perder volumen a los embalses. Cuando se presenta esta situación es porque ya la eutrofización está siendo muy grave o prácticamente ya incontrolable. Vamos a ver entonces algunos de los efectos sobre las características físico-químicas en un ecosistema acuático. En primer lugar, quiero mostrarles aquí lo que serían tres tipos de embalses en los cuales nosotros podíamos ver en el primero de arriba. Si la salida del agua es por la superficie, estaría permanentemente todo el resto del fondo del embalse estaría sin una renovación del agua, y por eso veríamos aquí cómo rápidamente el oxígeno comienza a descender hasta desaparecer en el fondo.
y lo mismo la temperatura. Si el embalse tiene una salida más o menos hacia la mitad de donde está la presa, tendríamos entonces ya que hay una renovación parcial del agua. Aquí lo podemos ver, alcanza a renovarse y a salir parte del agua de fondo. Pero cuando tenemos un embalse en el cual la salida está en el fondo, vemos, o cerca al fondo, vemos realmente cómo mejora en gran parte la calidad del agua, debido a que toda el agua del fondo, que es la que está anóxica, está saliendo del embalse. De manera que un solo diseño hidráulico está dándonos a nosotros tres clases diferentes de embalses, desde un embalse eutrofizado hasta un embalse que está oligotrófico. Vemos acá, con estas curvas, lo que queremos mostrar nosotros es lo siguiente. Si nosotros medimos el oxígeno disuelto y el CO2 desde la superficie de un lago acá, 0 metros, hasta por ejemplo 20 metros de profundidad, y encontramos nosotros que hay oxígeno hasta el fondo y que también hay CO2 hasta el fondo, estamos hablando de que es un embalse o un lago oligotrófico. Estos son simplemente algunas formas en que la importancia que tiene de que nosotros midamos el oxígeno con la profundidad. No es solo cada metro de profundidad para ver hasta en qué parte del embalse hay oxígeno. Tenemos en segundo lugar también aquí lo que sería si en el tercio inferior ya comienza a desaparecer, por ejemplo, a los 12 o 14 metros comienza a desaparecer el oxígeno, estamos hablando de que ya hay un embalse mesotrófico. Pero si nosotros vemos que en la parte superior, en el tercio superior, está empezando ya simplemente a los 4 metros, ya no encontramos oxígeno, estamos hablando de que tenemos un embalse eutrófico. Y aquí también, digamos, mediante estas mediciones, lo que son el oxígeno, el CO2, el ácido sulfídrico, el metano y la temperatura, vemos como, por ejemplo, en un embalse vertical, podemos ver, por ejemplo, cuando el oxígeno comienza a desaparecer en el fondo, comienza también a desaparecer el CO2, pero también comienza a aumentar el amonio y comienza a aumentar el ácido sulfídrico. De manera que el fondo de un lago va a depender de qué tantos nutrientes va a tener, y de acuerdo con la altura sobre de la columna de agua podemos determinar nosotros entonces este estado eutrófico. Aquí también tenemos lo mismo con los nitratos. Aquí tenemos los nitratos, tenemos el oxígeno. Si los nitratos y el oxígeno comienzan a desaparecer hacia el fondo, es porque realmente hay una eutrofia que se va a medir por el amonio presente, por los nitritos presentes y por las bacterias amonificantes. Tenemos acá también, si nosotros medimos el oxígeno y el CO2 en un lago a lo largo de las 24 horas, tenemos entonces cómo hay cambios en un lago estable. Prácticamente estas columnas acá estos estados son prácticamente horizontales, pero en un lago eutrofizado ven ustedes cómo en el día hay un aumento muy grande de oxígeno y en la noche cae completamente el oxígeno. De ahí la mortalidad de peces también que tenemos en muchos embalses. Ahora, medición de la eutrofización. ¿Cómo se mide la eutrofización? Hay una serie de aparatos para medirlo. El disco Secchi, con él se mide la transparencia del agua. Si uno, por ejemplo, va hundiendo este disco en el agua y a los 2 o 3 metros ya desaparece su visión, ya nos va a dar a nosotros un índice de qué tanto está penetrando el agua la luz, y por consiguiente el estado trófico de este embalse. Hay unas botellas con las cuales nosotros también podemos tomar oxígeno, podemos tomar muestras de agua a distintas profundidades, y esto, al medir el oxígeno, podemos determinar también a qué profundidad se puede encontrar. Y ahora tenemos acá lo que se llama el CDT, que es el CTD,
que es ya uno de los equipos más modernos en que nosotros podemos irlo hundiendo en el agua y en una pantalla de un computador podemos ir determinando instantáneamente cómo va cambiando y va variando la columna de oxígeno. Esto es sumamente importante. Aquí tenemos lo que son perfiles de profundidad. Esto también lo podemos hacer con aparatos electrónicos. Los que han trabajado en esto saben perfectamente cómo se va hundiendo un cable que puede tener 30, 40, 50 metros de longitud, y vamos viendo, por ejemplo, cómo se va marcando también acá lo que es el comportamiento de la columna. Si esta columna baja sin desaparecer por completo, estamos hablando de eutrófico, perdón, de oligotrófico, pero acá podemos estar hablando de un eutrófico. También tenemos, para medir la eutrofización, tenemos otros ensayos que se llaman el ensayo de la botella oscura y la botella clara. Esta botella oscura está completamente sellada con un cartón negro, y la botella clara se deja del mismo color. Estas botellas se introducen en el agua y de acuerdo se dejan, por ejemplo, unas 3 horas, y cuando se saque vamos a ver cómo la botella oscura ha prácticamente consumido todo el oxígeno, o sea, vamos a medir la respiración, y en la otra botella vemos cómo se ha producido oxígeno. Esta diferencia entre los dos podemos entonces notarla para poder utilizarla como medición. Aquí tenemos también lo que es la medición de oxígeno mediante el método Winkler. Tenemos otra medición de oxígeno también mediante lo que es la clorofila. La clorofila es aquella sustancia que tienen las plantas verdes y lo que tienen las algas también, y mediante ella podemos nosotros determinar la eutrofización. Si nosotros sacamos agua de la superficie, del medio y del fondo, como lo tenemos acá, y esta agua la pasamos por un filtro de papel, ese filtro va a quedar impregnado, y a la impregnación de ese filtro nos va a decir qué tanta eutrofización podemos tener, si el filtro queda muy verde, si queda medianamente verde o si queda un poco blanquecino. De manera que esto también son formas de medir la eutrofización en el agua. En el análisis de laboratorio, aquí es donde viene la parte realmente pues interesante, cómo interpretamos nosotros estos análisis en el laboratorio. Tenemos que hacer mediciones físico-químicas para ver qué tanto nitrógeno, qué tanto fósforo hay, qué pH tenemos y qué otros compuestos eventualmente puede haber, y luego interpretar a través de las algas que hemos encontrado cuál es el estado de eutrofización. Aquí tenemos a nuestro amigo Ernesto González, supremamente concentrado. Por favor, no hagan bulla para que no se nos desconcentre. Vemos acá características de un lago o presa oligotrófico y eutrófico. Vamos rápidamente a mirar acá los nutrientes. En un lago oligotrófico en bajas concentraciones, en un lago eutrófico en altas concentraciones. El oxígeno disuelto es normalmente alto, o sea, alrededor de 8 miligramos por litro, y en un lago eutrófico el oxígeno es muy bajo. Las comunidades son baja biomasa en el oligotrófico y una alta biomasa en el eutrófico. La transparencia es alta en el oligotrófico y muy baja en el sistema eutrófico. La morfometría en lagos o embalses profundos, poca intervención del hombre. En los lagos eutróficos son poco profundos normalmente. La apariencia del agua es clara y limpia, y en el lago eutrófico es generalmente coloreada, y el tiempo de residencia, es decir, el tiempo que permanece el agua, va a determinar también si el lago es eutrófico o es muy corto el tiempo de residencia en los lagos oligotróficos y muy alta en los lagos eutróficos. Mitigación de los impactos y la remediación. En algunos, por ejemplo, se han ya desarrollado algunos aireadores mecánicos como los que vemos acá, que son ruedas que giran
para oxigenar el agua. Realmente esto es muy puntual y no es tampoco demasiado eficiente, pero bueno, son formas que se han ideado de pronto en cuerpos de agua pequeños, sí pueden funcionar. Miren ustedes acá un aireador de estos en los cuales está en un lago eutrofizado. Realmente el impacto para mejorar un lago grande o una represa grande es muy poco. Tenemos acá también aireación mecánica en torres de captación en los embalses. Un embalse tiene una torre de captación a distintos niveles. Entonces, si nosotros hacemos una aireación, y esto fue un problema que se presentó aquí en uno de nuestros embalses, le inyectamos aire a la torre, vemos, por ejemplo, cómo al oxigenar esta torre de captación, pues va a reducirse el ácido sulfúrico, el metano, el CO2, y también el hierro ferroso que está disuelto en aguas anaeróbicas se precipita como hierro férrico. Tenemos aquí también otros métodos de control de eutrofización, algunos de ellos son aspiradoras acuáticas. Estas aspiradoras, como una aspiradora de una casa, está aspirando también el fondo de los embalses, el fondo de los lagos, y en esa forma podemos sacar nutrientes y también podemos sacar entonces algas que están presentes en el cuerpo de agua. Y también tenemos otros métodos más modernos, que es el ultrasonido. Se ha comprobado que si nosotros colocamos estas pantallas solares en un lago y pudiéramos decir, la corriente que esto transmite, o las vibraciones, pueden dañar entonces el citoplasma de las algas y en esta forma también poder ser controladas. Tenemos también el control de malezas acuáticas, es otra forma también, el gran problema de las malezas, que es mediante una remoción manual, como vemos nosotros acá, en un lago pequeño, un señor en una balsa con un rastrillo va recogiendo estas plantas. También podemos hacerlo mediante una remoción mecánica con especies de máquinas acuáticas, y también lo podemos hacer con herbicidas. Esto también lo usan en muchas partes, herbicidas, pero realmente aquí tenemos el gran problema, hasta qué punto el herbicida puede ser realmente utilizado para esto. Sobre todo aquí tenemos, como en esta foto que tenemos aquí al final, el glifosfato, en gran parte muy controvertido, porque se considera que puede causar daños. De manera que, digamos, en ciertos lagos naturales podría haber una ayuda de todos estos medios, pero en lagos que van a servir para agua, para las ciudades, realmente es supremamente complicado, de manera que no se recomienda realmente usar mucho herbicidas en los cuerpos de agua. Acciones y medidas de preservación. Aquí tenemos, por ejemplo, filtros biológicos. En una represa nuestra acá se coloca un cordón a la salida del agua, y este cordón va recogiendo la vegetación acuática y la va llevando hasta la orilla, donde luego es retirada. En esta forma nosotros podemos también tener filtros biológicos en que la helicornia, básicamente, o el buchón de agua, absorbe gran cantidad de nutrientes, pero al mismo tiempo también podemos retirar con una máquina toda esta biomasa que se ha ido formando acá. Hay un embalse nuestro en el cual prácticamente se recogen cerca de 40 o 50 toneladas de macrofitas en un embalse nuestro aquí en Colombia. También tenemos tratamiento de aguas residuales, ya es también, este es otro aspecto supremamente importante, porque los grandes contaminadores de los lagos, los ríos y los embalses son las aguas residuales de las ciudades y de las poblaciones. Aquí tenemos dos grandes plantas de tratamiento. Estas son dos plantas de tratamiento que hay aquí en Medellín. Cada una más o menos están entre las dos removiendo aproximadamente el 70 o el 80% de la contaminación. Pero para una población de 3 millones de habitantes todavía nos queda un 20%, que significa cerca de 700,000 personas, de manera que el tratamiento de las aguas residuales en las ciudades y en los pueblos es tal vez el aspecto más importante en el cual nosotros tenemos que trabajar. Aquí también tenemos una experiencia en lo que es la depuración de aguas residuales con plantas acuáticas.
Aquí vemos, por ejemplo, en unos canales, esto lo hicimos en una planta de aluminio, y en los canales va pasando el agua residual y estas raíces van sirviendo de filtro biológico para retirar gran parte de todo este material. También hay tratamiento de aguas residuales en viviendas y en conjuntos rurales. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería llanuras de inundación, llevar las aguas a algunas llanuras que estén controladas y allí con plantas acuáticas se va haciendo la depuración. Tenemos pozos sépticos también como el que tenemos acá, canales con plantas acuáticas como el que acabamos de mostrar y también tratamientos convencionales. La contaminación de los mares. Aquí ese es otro problema. Generalmente toda la contaminación que se produce en las ciudades o en la parte continental va a dar finalmente también al mar. Aquí tenemos entonces en la parte oceánica, dice, los océanos están perdiendo oxígeno a pasos agigantados. En los últimos 50 años, la falta de oxígeno en las áreas oceánicas se ha multiplicado por 4 y en las zonas costeras por 10. El calentamiento del mar por efecto del cambio climático, así como por la eutrofización que consume mucho oxígeno, amenazan la vida marina. El impacto por el cultivo de salmones en el mar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que llaman el Pacífico Sur. La piscicultura en las regiones más australes de Chile ha impactado el ecosistema marino, su biodiversidad y las formas de vida de las comunidades locales. El impacto de la columna de oxígeno y en el fondo marino tiene directa relación con el residuo orgánico de los peces producido por el consumo de alimento y por las heces. Es por esta razón que el contenido de nutrientes y la cantidad de alimento debe ser controlado con mucha rigurosidad. O sea que todos estos cultivos de salmones y cultivos que se están haciendo en el mar traen también consecuencias devastadoras, sobre todo en la parte de las orillas. Aquí tenemos lo que se llama la marea negra de la acuicultura que amenaza en Chile, Chiloé, Aysén y Magallanes. También tenemos amenazas locales para los arrecifes de coral. Estas amenazas están la destrucción y daño físico, la contaminación, la sedimentación, los nutrientes nitrógeno y fósforo, patógenos de aguas residuales, sustancias tóxicas, la pesca excesiva o sobrepesca, la recolección de los corales también para efectos de venderlos como elementos turísticos y la basura, y actualmente el gran problema son los microplásticos también. O sea que realmente la contaminación marina, sobre todo alrededor de las costas, se está volviendo un problema también prácticamente inmanejable. Pero ¿qué viene detrás de todo esto? Detrás de todo esto viene lo que es la gobernanza. La gobernanza es la capacidad que deben tener nuestras instituciones con personal idóneo profesionalmente, ético y moral para realmente aplicar las leyes. Hay leyes y normas, pero realmente estas no se cumplen. Hay mucha corrupción y por consiguiente el control ambiental de las aguas está muy regulado, pero muy mal administrado. Entonces, ¿cuál es la tendencia hacia el futuro en todo esto? Realmente la tendencia hacia el futuro, según algunos estudios, este es el llamado, el famoso Club de Roma y los límites del crecimiento, en el cual el Club de Roma advertía sobre diversas alteraciones globales que atentarían contra la humanidad en su conjunto. Sus advertencias fueron calificadas como absurdas en 1972. Ven ustedes aquí cómo con el crecimiento industrial, el crecimiento de población, el crecimiento de consumo empieza y el crecimiento de la contaminación y el agotamiento de los recursos, ellos más o menos por allá para el año 2000 consideraban que ya empezaba a haber un problema en el cual podría haber un colapso de la población.
y un colapso de todo el medio ambiente en general. Eso lo estamos viendo ya en este momento. Hay una sobrepoblación, hay una contaminación muy fuerte y tenemos también entonces obviamente demanda de alimento. Aquí realmente la contaminación está muy grande y por último aquí mostraríamos nosotros cómo realmente esta predicción del Club de Roma se está empezando a dar ya en este momento y se considera que para el año 2050 podría comenzar a haber ya un colapso con enfermedades, catástrofes naturales y por consiguiente ni pensemos siquiera en lo que irá a ser la contaminación y la eutrofización de las aguas. Tenemos entonces en conclusión que el arrastre de sedimentos, la contaminación doméstica y la industrial, las prácticas agrícolas, la deforestación, constituyen las amenazas más grandes para la eutrofización en los ecosistemas acuáticos. La piscicultura es una de las actividades más impactantes en los ecosistemas acuáticos. Las plantas acuáticas constituyen un grave problema en los embalses tropicales. La falta de tratamiento de aguas residuales, la actividad minera, la deforestación, la utilización masiva de pesticidas, el mal manejo de basuras, la falta de gobernabilidad y la falta de educación ambiental. Esto es entonces lo que tenía para ustedes en esta presentación. Realmente espero que por lo menos les queden algunas inquietudes al respecto de que el estado de nuestros recursos hídricos está realmente crítico a través de lo que hemos llamado la eutrofización. Muchas gracias y buena tarde para todos. Muchas gracias, doctor Roldán. Ha sido realmente excelente su conferencia y ahora, después de haber llevado todo un periplo de conocimientos, invitamos al doctor Ernesto González para comenzar la parte de la sesión de panelistas. Y el doctor Ernesto González viene de la Universidad Central de Venezuela, es biólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias con mención en Ecología, también de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular adscrito al Instituto de Biología Experimental de la Facultad de Ciencias, donde trabaja como docente e investigador desde 1993. Las líneas de investigación que desarrolla son la limnología de embalses, las interacciones fitoplancton-zooplancton, la eutrofización de cuerpos de agua, y ha dirigido y participado en 11 proyectos de investigación relacionados con la caracterización físico-química y biológica de los cuerpos de agua en Venezuela. Es el punto focal de Venezuela en el programa de aguas de la Red Interamericana de Academias de Ciencias. Y para que nos pueda ilustrar, lo dejamos al doctor Ernesto González. Bienvenido. Muchas gracias, agradezco la invitación. Voy a compartir brevemente algunas láminas que tengo y mientras lo hago felicito a mi colega Gabriel Roldán por tan interesante conferencia y me va a ayudar mucho a ilustrar cosas que yo les quería presentar justamente en la onda de lo que es la restauración de los cuerpos de agua. Desde la ciencia, esto ha sido muy importante de la ciencia y me encanta que este sea el título, ¿no? Las respuestas desde la ciencia, porque estamos en la era del COVID y de la COVID, del coronavirus, y muchas cosas se hablan desde las redes sociales sin ningún tipo de fundamento, y es aquí donde la ciencia tiene su papel. Entonces, fíjense, quería mostrarles, entonces, en primera instancia, que la eutrofización es un problema a nivel mundial y se calcula que alrededor del 48% de los lagos y embalses a nivel mundial están eutrofizados y las características bien las ha expresado Gabriel Roldán en su conferencia. Yo aquí, si pueden seguirme, estoy presentando algunos criterios para determinar ese estado trófico que se han determinado a raíz de bastantes estudios. La resume muy bien Tundisi y Matsumura Tundisi en su libro de limnología. Tenemos entonces que hay criterios físicos, químicos, biológicos, y en azul mostramos los que aumentan en
en los sistemas eutróficos y disminuyen en amarillo. Entonces vemos cómo en el criterio químico que nos ha presentado Gabriel, la concentración de nutrientes, la conductividad eléctrica, el déficit de oxígeno, la supersaturación de oxígeno en la zona superior de los lagos, embalses. En los biológicos, la frecuencia de floraciones de cianobacterias, básicamente, la biomasa del fitoplancton, la clorofila, la concentración de clorofila, la biomasa del zooplancton, de los peces y la fauna bentónica, así como la vegetación litoral, aumentan, mientras que la transparencia, morfometría y la diversidad de fitoplancton y de la fauna bentónica disminuyen. A través de los estudios de limnología que se han hecho en diferentes lagos y ayuda, por supuesto, del apoyo de técnicas de ingeniería, se han, digamos, agrupado las técnicas para intentar recuperar la calidad del agua. Esta se agrupa en tecnología ambiental, que se aplica básicamente para eliminar o reducir los componentes indeseados de las aguas servidas que entran al cuerpo de agua. Se usa para resolver problemas puntuales y son medidas que se aplican fuera del sistema acuático, o sea, son medidas de control externo. En cuanto a la ecotecnología, que es otro tipo de grupo de técnicas, se intenta modificar el ecosistema para acelerar ese proceso de restauración o reducir las concentraciones de esos componentes indeseados en los lagos y sus afluentes naturales. Se usa para resolver, en este caso, problemas que vienen de fuentes no puntuales. Esas fuentes no puntuales, como grandes extensiones, áreas urbanas, agrícolas. Se mejora así la resistencia del ecosistema a la contaminación y se puede acelerar la transferencia a un estado más favorable. Y se les considera que puede ser medidas de control interno y también de control externo. Aquí les resumo ahora justamente una lista de esas medidas de control externo, que incluyen protección de las cuencas de drenaje a través de reforestación, el cambio de uso de la tierra, tratamiento de aguas servidas, también por los preembalses. Un embalse antes de un embalse o de un lago que retiene los nutrientes, el control de nutrientes en los afluentes. Y en las medidas de control internas hay medidas de manipulación física, química y de la biota. Aquí vemos, entonces, de la física les voy a hablar en mi segunda intervención. Un ejemplo que se realizó con éxito en Venezuela, que es la desestratificación térmica y la mezcla. También hay la aireación del hipolignio, extracción selectiva de aguas, manipulaciones químicas, tendrían que ver con la precipitación interna de nutrientes, sellado y remoción de sedimentos, y en cuanto a la manipulación de la biota, tenemos entonces la cosecha mecánica, que es lo que hablaba el profesor Gabriel Roldán, de la extracción de las macrófitas, las medidas de control químico, las algicidas, herbicidas, insecticidas, como el glifosato que él bien nos presentó, y medidas de control biológico, que incluyen incluso la manipulación de la trama trófica. Eso es lo que llamamos biomanipulación. Para control de nutrientes, hay 8 métodos que se pueden aplicar solos o combinados. No los voy a describir, simplemente los enumero, como la remoción de nutrientes, el desvío de nutrientes, remoción de las aguas profundas o del hipolignio, dilución y lavado, precipitación del fósforo y su inactivación, oxidación de los sedimentos mediante la adición de nitrato cálcico, que es la técnica del Riprox, la aireación y la remoción de sedimentos. Aquí les ilustro algunas de esas técnicas, la extracción selectiva de agua profunda, que puede servir incluso como si tiene suficientes nutrientes y pocos contaminantes para riego de cultivos. La aireación hipolignética, introducir aire en el estrato profundo, y la remoción también de sedimentos que pueden utilizarse como abono si no tienen contaminantes, si no deben ser tratados. La desestratificación térmica y la mezcla. Y les ilustro a continuación la biomanipulación, que consiste en la introducción de peces piscívoros, es decir, que comen a otros peces. A los peces, en este caso, serían zooplantófagos, o los que comen zooplancton, de manera que al controlarlos, aumenta la talla y el número de organismos del zooplancton de mayor tamaño, y estos, a su vez, van a controlar al fitoplancton. Finalmente, la técnica que acaba de explicar Gabriel Roldán, que tengo entendido que se ha aplicado con éxito en Laguna Recreativa,
en Argentina, en el embalse Canal Brook en Estados Unidos y en el embalse La Fe en Colombia. No tengo mayores datos sobre el seguimiento que se ha hecho, pero según esta técnica, el ultrasonido en el estrato superior de los lagos ayuda a controlar las altas densidades de cianobacterias al crear una presión sónica que impide su desplazamiento. Entonces, estas son varias de las técnicas que se han aplicado justamente promovidas cuando uno hace su estudio con seriedad científica, desde el método, aplicando su método científico, y entonces uno ya sabiendo qué tipo de técnicas se pueden aplicar. Finalizo esta primera intervención presentando una tabla con los diferentes tratamientos de la calidad del agua, y lo más importante que debe saberse aquí es que una sola técnica por separado no resuelve todos los problemas de la eutrofización, puesto que es un problema complejo. Bueno, muchas gracias en esta primera intervención. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos, doctor González, ahora tenemos al doctor Anderson, quien viene de la Institución Oceanográfica de Woodhull. Él obtuvo su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el año 1978. Luego se une al personal científico de la Institución Oceanográfica de Woodhull y ahí comienza a ser investigador principal. Su interés de la investigación se va a centrar básicamente en las floraciones de algas tóxicas o nocivas o mareas rojas. Los temas abarcan desde estudios moleculares y fisiológicos del crecimiento, la sexualidad, la producción de toxinas, hasta la oceanografía y ecología de las escalas florales de estos microorganismos. Incluye el modelamiento numérico, la predicción y el control de la floración y la variedad de estrategias de seguimiento y de la gestión. Es autor y coautor de más de 300 artículos científicos y de 14 libros. Bienvenido, doctor Anderson. Lo escuchamos. Thank you very much, Dr. Rubin. Gracias, doctor Rubin. Lo que me gustaría hacer ahora es hacer un seguimiento a lo que el doctor Roldán nos mostró con respecto a algunos de los impactos de la eutroficación, y lo que él mencionó es las algas y el florecimiento de algas, lo que llamamos nosotros mareas rojas, mareas verdes y el florecimiento de algas peligrosas. Vamos a hablar de las tendencias de la historia y los enlaces a la eutroficación. Queremos entender, y vemos esta imagen muy bonita en el agua y la playa, pero si vemos, tocamos y usamos un microscopio, podemos darnos cuenta que tenemos este tipo de criaturas en las miles y miles de especies en el océano mismo. Solamente algunos de estos pueden ser una preocupación para nosotros porque pueden producir toxinas y ser peligrosos, pero si regresamos a esta imagen, queremos que se den cuenta que esto es así es como funciona su ojo. Las plantas en el suelo pueden ver que hay diferentes especies que florecen, algunas de estas sirven para comer, otras no, otras pueden ser venenosas, pero es lo mismo que encontramos en el océano. Plantas coexistiendo y algunas de ellas peligrosas. Y cuando estas crecen, típicamente una célula va a dividirse, convertirse en dos, estas dos hacen cuatro. Entonces esto avanza y avanza hasta que tienen tantas que no pueden cambiar o llegan a cambiar la apariencia del agua y puede volverse una ola o una marea azul, verde, roja, como llamamos, y pueden ser pequeñas o enormes, como esta acá que se ve desde el espacio que va desde Corea hasta Japón. Los impactos pueden ser extraordinarios, esto mata miles y millones de vida silvestre o peces de acuicultura, y también es muy peligroso para los humanos. Sus manifestaciones cuando, por ejemplo, las conchas o incluso vemos en Perú que tenemos un gran consumo de, por ejemplo, los mariscos, o tenemos un problema con las vieiras, por ejemplo, o
las conchas de Vieira, los ostiones. Muchos de estos problemas ocurren en sistemas de aguas frescas y que terminan siendo consumidas por los humanos. Si vemos tenemos la visión espacial en este lago, podemos ver la extensión de la concentración, o en este caso de agua o de algas de agua fresca, bacteria, y estrictamente hablando de estas algas que causan problemas del tipo del que nos mencionamos. Está alrededor de todo el mundo este problema. Vemos una foto de China en el lago Taihu, algo que llamamos estos cianohubs o cianofuentes, que son o está localizado como el lago Iria aquí, que se enfatizan como uno de los principales problemas. Esta es agua potable para muchas aguas, para muchas poblaciones alrededor de esta ubicación. Como pueden ver aquí, se tuvo que cerrar la provisión de agua potable para 500,000 de personas durante 3 o 4 personas, debido al trabajo que estaban realizando para remover estas algas contaminantes de las aguas potables. Las aguas en sí simplemente pueden volverse pegajosas o más espesas y matan peces y muchas otras especies y animales. Entonces, en términos de tendencia, ¿qué ocurre con este tipo de problemas alrededor del mundo? Claramente tenemos el problema de la frecuencia y la distribución de estos tipos de fuentes de cuerpos de agua. En Estados Unidos vemos que los problemas de marinos es la misma hace 50 años. Tenemos algunos de estos cuantos síndromes de envenenamiento humano, no voy a entrar en detalle, pero esta era la situación en la que no solamente hemos tenido el problema de expansión a nuevas áreas, uno de los problemas conocidos ya, pero también la aparición de nuevos síndromes que ni siquiera sabíamos existían en esa época. Y luego, si observan en este mapa, en el sistema de agua fresca, agua dulce, esta es la expansión de los problemas de aguas dulces en Estados Unidos, y podemos ver de que hay una secuencia que nos muestran los reportes del florecimiento de alga en el 2010 y luego en incrementos de 2 años, 2012, 2014, 2016, 2018, y esto ya es a través hasta octubre del 2020. Y podemos ver el increíble surgimiento de problemas en aguas dulces. ¿Por qué? ¿Y por qué está ocurriendo todo esto? Como ya habíamos hablado de los sistemas marinos, es que algunos de los problemas son totalmente naturales. Las especies se dispersan debido a corrientes, tormentas, que los hacen desplazarse. Tenemos análisis químicos y médicos que nos ayudan a tener más detalle, pero sí, por ejemplo, también en la acuicultura se vuelve un tema importante al agregarle al agua nutrientes o al modificar ciertos elementos del agua donde se está cultivando, y esto llega de alguna manera a la fuente general del cuerpo de agua. Entonces, la eutrofización como fuente de nutrientes sirve para alimentar plantas. Entonces, esto de nuevo es un problema en Estados Unidos, pero también para ciudades y países alrededor del mundo que tienen una diversidad de fuentes de nutrientes que pueden alimentar a este tipo de florecimientos. En Massachusetts podemos ver que la mayoría de los nutrientes que entran en el agua costera vienen de puntos fuentes, lo que quiere decir fuentes como la que acabamos de ver, que alimenta con nutrientes. Y si pasamos a otro escenario extremo, es la agricultura como fuente, los fertilizantes que producen una gran cantidad de nutrientes y terminan en este embalse de agua. Entonces es realmente múltiple la fuente de donde se obtiene este tipo de contaminación. Hemos visto también ya este tipo de números con respecto a estadísticas poblacionales en el mundo. Tenemos 9 billones o 9.000 millones de personas, y cómo vamos a alimentar a otras 3.000 millones de personas hacia el futuro, donde va a pasar que más agricultura, más acuicultura, esto va a ocasionar más contaminación también. Entonces, esto es únicamente para mostrarle cuál sería el futuro, y pueden ver si es que ven las diferencias entre 1900
90 y 2050 en Sudamérica van a tener más del doble o casi el triplicado de importaciones solamente debido a este tipo de incremento en las estadísticas y los factores humanos. Entonces, para terminar este segmento, nada más quería señalar que estas fuentes son significativas en estos problemas que encontramos de agua y eutroficación. El impacto que causa, en realidad son muchos los impactos que están incluidos, las amenazas a los humanos y los ecosistemas en sí, a su salud, la pérdida de vida silvestre, de acuicultura, recursos, impactos en turismo, hay muchos más. Como habíamos visto, estos problemas son muy probables de incrementarse en frecuencia, en diversidad y en distribución geográfica en los siguientes años. Entonces, muchas gracias por su tiempo y espero la siguiente ronda para poder completar mi presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor Anderson. Le agradecemos todos los datos que nos ha dado y recibimos al doctor Hugo Montoro, perteneciente a la Sociedad Geográfica de Lima. Hugo Montoro es oficial de la Marina, especializado en hidrología y navegación, bachiller en Ciencias Marítimo-Navales por la Escuela Naval, magíster en Ciencias de la Tierra por la Universidad de New Hampshire, diplomado en Ley y Política de los Océanos por la Academia de Rodas en Grecia, perito hidrográfico, profesor de hidrografía en la Escuela de Hidrografía de la Marina, miembro de la Sociedad Geográfica de Lima y organizador de eventos de sensibilización sobre cuencas amazónicas y de océanos, miembro del Grupo Internacional de Expertos GEPCO, Carta Batimétrica General de los Océanos. Bienvenido, entonces, Hugo Montoro. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a Concitec y al comité organizador. Traigo el saludo de la Sociedad Geográfica de Lima. Decirles que estoy honrado y contento de participar de este coloquio. Mi participación va a estar probablemente cargada o sesgada en mi experiencia profesional. Como ha sido mencionado, he sido funcionario público en el Perú por 30 años y me he dedicado a ver algunos aspectos geográficos, hidrográficos, para ser más preciso. Entonces, voy a hacer comentarios referidos a grandes cuerpos de agua donde me ha tocado trabajar, principalmente desarrollando algunos productos para navegación y con temas de eutrofización. De repente es un adecuado balance, puesto que la navegación implica movimiento, por tanto los cuerpos que me ha tocado trabajar son cuerpos en movimiento. Sin embargo, existen algunos lugares en forma específica en las que el agua no se mueve con tanta facilidad y se generan estos problemas de eutrofización, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco del mar, un poco de los ríos y quizás por ahí algunos comentarios, porque fue mencionado también algo del lago Titicaca, donde también me tocó hacer algunos trabajos. Respecto al mar, sí, me voy a atrever, y ahora porque estoy justamente ubicado y sentado frente al mar, o sea, más allá de la pantalla en la que me pueden ver, puedo ver el mar y camino para acá, viniendo hacia el norte de la ciudad de Lima. Me tocó pasar muy cerca a la desembocadura del río Rímac, ¿no? Entonces, sabiendo que se iban a tratar estos temas, me dolió el doble de repente ver los bancos de las riberas del río Rímac totalmente colmatados de basura, esperando simplemente que el nivel del río suba para arrastrar todos esos desperdicios y llevarlos al mar, ¿no? Y el mar es un agente que le toca recibir todo lo que la actividad humana hace en tierra y termina recibiéndolo. Es cierto que tiene una gran capacidad de resiliencia, de sobreponerse gracias al movimiento de las olas, de las corrientes, para generar esta oxigenación que fue mencionada en las presentaciones anteriores, pero también tiene algunos límites, ¿no? Y en muchos sitios de nuestro país, y creo que sucede lo mismo, como ha sido mencionado por los otros expositores en muchas partes del mundo, el mar pierde esta capacidad de sanarse, de curarse a sí mismo, de responder, de oxigenarse, y ya no tiene esa capacidad. En algunos estudios que se han llevado a cabo en Perú, que he tenido la oportunidad de revisar en estos últimos días, vemos que problemas de eutrofización a lo largo de la costa peruana se han evidenciado
principalmente en bahías, por la propia morfología de la bahía, que es un tanto cerrada, por lo tanto la acción de las corrientes podría ser un tanto limitada. Eso que es beneficioso para efectos de navegación, que abriga la bahía, abriga las embarcaciones que pueden estar, o abriga las actividades, no solamente las embarcaciones, las actividades que pueden realizar las personas, termina jugando en contra cuando hablamos de eutrofización. Evidencia de estas situaciones ya con algunos puntos amarillos se han encontrado en la bahía de Talara, Paita, Paracas, la bahía de Independencia, en Moquegua y en Ipe. Y he dejado para el final la bahía de Ferrol y Callao, porque estas dos bahías ya más que puntos amarillos muestran puntos rojos, ¿no? Y probablemente si tenemos un caso de estudio de consecuencias negativas en nuestro país, podríamos referirnos a la bahía de Ferrol, una bahía preciosa, abrigada, pero que sus características han llevado a que tenga prácticamente todos los componentes que han sido mencionados en las charlas el día de hoy. Hay actividad agrícola muy cercana que por problemas de percolación terminan todos estos nutrientes, principalmente asociados a los compuestos mencionados de nitrógeno y fósforo en la bahía, ¿no? Que nuevamente tiene una circulación limitada y permanecen en ese lugar, asociado a una importante actividad relacionada a la pesca, de la producción de pescado, de empresas formales e informales también, que terminan vertiendo sus desagües o sus emisores terminan dentro de la bahía también. Existe prácticamente una ciudad, los que han tenido la oportunidad de estar frente a la bahía de Ferrol, prácticamente una ciudad de embarcaciones que se abrigan o permanecen fondeadas ahí, que también tienen una interacción que termina siendo negativa para esta bahía. Entonces, esta es un ejemplo de lo que sucede en nuestro país, y probablemente estas relaciones que existen entre las actividades económicas con las alteraciones y el riesgo en el que ponemos nuestro ambiente. Sabemos que la pesca es una actividad súper importante para nuestro país. Hay una interacción interesante que también ha sido producto ya de algunos estudios en lo que son los fenómenos de afloramiento, que mueven, que generan todo este desplazamiento a lo largo de la columna de agua y favorecen en algunos casos, bueno, la presencia de algunas especies. Como decía, esa voz que trato de levantar el día de hoy con respecto al mar me permite hablar de esta paradoja que también está documentada, que en el caso de una especie en particular, me refiero a la anchoveta, que es muy importante como para la producción de harina de pescado. Extrañamente, la anchoveta se desarrolla bastante bien en espacios que tienen poco oxígeno. Hemos visto en las diapositivas que usualmente donde hay poco oxígeno hay muy poca vida, pero se da esta situación, vamos a llamarlo así, generosa de nuestro mar, o de esta especie en particular, que aún cuando la hemos puesto en riesgo, quitando un poco de oxígeno, esta especie, principalmente por el tamaño pequeño, dicen que especies pequeñas necesitan poco oxígeno a diferencia de las más grandes, ¿no? En lugares de poco oxígeno se permite este desarrollo de la anchoveta. Sin embargo, lo recomendable, creo yo, es no a estas casualidades o esta gratitud del océano y sus medios, y me parece que nos hace falta, y fue mencionado en la intervención anterior por el doctor Anderson, este reto que representa el tener un sistema efectivo de monitoreo, ¿no? Por hacer un símil, en este caso con la epidemia que estamos viviendo en este momento, hemos visto que los países que mejor han sobrellevado estos problemas son los que han tenido un sistema de monitoreo médico de salud más efectivo, y a los que peor nos ha ido son los que hemos tenido unos sistemas de monitoreo de salud más débiles, por decirlo, menos desarrollados. Esta misma coyuntura se puede trasladar a los temas de eutrofización y decir que nos urge implementar tareas de monitoreo de cantidad de oxígeno o de eutrofización en bahías cerradas o semicerradas de nuestro litoral, que nos puedan dar estas campanadas de alerta ante los problemas que se puedan presentar.
Recordemos también, por los problemas que hemos tenido hace poco, que en muchos valles de la costa, sobre todo los que están en Ica, ha habido un desarrollo muy importante de la agricultura, y sabemos que este desarrollo de agricultura y el uso de pesticidas contribuyen a estos problemas de eutrofización, ¿no? Nuevamente las aguas terminan fluyendo hacia el mar y terminan en este medio. Entonces no es extrañar lo que mencionaba hace un momento, que estas bahías de Paracas e Independencia estén mostrando estos síntomas de presencia o de eutrofización y un decaimiento, una disminución de la cantidad de oxígeno disponible en estos medios. Bueno, hasta ahí mi primera participación, y voy a comentar algo más en los siguientes minutos respecto a otros espacios del país. Gracias. Muchas gracias, y le damos los 7 minutos al doctor Ernesto González. Ahora le toca los 7 minutos más al doctor González. Sí, voy a compartir las imágenes de un caso en Venezuela de recuperación de la calidad del agua en un embalse, para lo cual fue importantísimo hacer justamente el diagnóstico limnológico. Entonces, bueno, este embalse es el Pao Cachinche. Este embalse suministra agua potable a las ciudades de Maracay, Valencia y San Carlos, alrededor de 2 millones de habitantes en el centro norte del país, es decir, el corazón industrial de Venezuela. Este embalse llegan tributarios con agua servida sin tratamiento o con tratamiento inadecuado desde la ciudad de Valencia, y aguas residuales de más de 300 granjas avícolas y porcinas. Entonces, entendemos cuántos nutrientes están entrando, de unos altísimos niveles de nutrientes que llegan a este embalse. Y por lo tanto, las floraciones de cianobacterias eran comunes, especialmente en la estación de lluvias. Luego de una caracterización limnológica que hicimos en este embalse, en el que muestro esta imagen, si pueden ver, las aguas están bastante tranquilas, y esto es debido a que está protegido por la acción del viento, por la topografía circundante. Y lo importante de esto entonces es que debe ser tomado en cuenta todo esto, más la caracterización que se hizo, para poder aplicar la solución. Bueno, luego de esa caracterización limnológica, se sugirió a las empresas hidrológicas que administraban este embalse la medida de desestratificación artificial, que controló efectivamente los efectos de eutrofización durante un año de operación continua, representando así el primero y único caso de mejoramiento de la calidad del agua de un embalse venezolano. Esta aireación se inició en el año 2001, en noviembre, y consistió en lo siguiente. En el embalse, en su brazo occidental, donde se encuentra la torre de captación de agua y la represa, se instalaron 6 tuberías, 6 líneas de aireación, en las cuales se hizo circular aire comprimido. Este aire comprimido salía de esas tuberías que estaban a 1 metro sobre el fondo del embalse, y en esta región se generó así una cortina de burbujas de aire, que lo que hicieron fue inactivar el fósforo justamente al oxidarlo. El fósforo oxidado no es soluble en agua, no puede ser tomado por el fitoplancton. Este efecto se notó en aproximadamente un 30% del embalse, tal vez un poquito menos, como vamos a ver más adelante. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a ver la situación previa a la aireación, cuando se inició el estudio. Fíjense ustedes que esto representan las curvas de temperatura a lo largo de 1 año y medio de estudio que se hizo. Y puede verse claramente que la temperatura de los estratos intermedios no cambió. Vean la de 6 metros particularmente. 6 metros. Se mantuvo en 27 grados centígrados durante todo el periodo de estudio. ¿Qué pasó a partir de allí? Bueno, justamente ese es el estrato, el metalígneo, donde se encuentra la termoclina, y a partir de allí, hacia el fondo, se generaron condiciones, estaban generadas condiciones de falta de oxígeno, de anoxia. Entonces, imagínense ustedes la calidad del agua que se daba allí.
Bien, la situación posterior a la aireación, fíjense cómo fue variando estas situaciones. Se fue oxigenando toda la columna de agua, de manera que tuvimos desde allá en noviembre a diciembre la misma temperatura desde la superficie hasta el fondo. Y lo más importante, se oxigenó toda la columna de agua. ¿Qué se logró entonces? Bueno, aumentó la transparencia del agua, se perdió la estratificación térmica, se disminuyeron los valores de superficiales de oxígeno disuelto, que estaban en valores de sobresaturación, se oxigenó el hipolimnion, el estrato profundo, disminuyó el pH, disminuyeron las concentraciones de fósforo, amonio, nitrógeno yelda, hubo homogenización de las condiciones físicas y químicas, disminuyeron las proporciones relativas de cianobacterias, desaparición de las floraciones de cianobacterias y un aumento en las proporciones relativas de algas verdes. En pocas palabras, un aumento en un mejoramiento de la calidad del agua. Aquí lo podemos ver en este panel, en el área superior de la figura, como lo ven ustedes, lo pueden apreciar, las aguas son más claras. Cualitativamente son aguas de mejor calidad. En cambio, en la región, en la parte inferior de la imagen, esto es el área oriental del embalse, es el área no aireada. Fíjense el color mucho más verdoso, más verde, más turbio. Este caso representó entonces un buen ejemplo de la interacción entre científicos y gerentes, universidades, compañías hidrológicas, todo lo cual logró el mejoramiento de la calidad del agua del embalse utilizado para el suministro de agua potable a la población. Entonces, para culminar mi participación, les puedo dar unas consideraciones finales. El conocimiento científico ha permitido conocer la dinámica ecológica y detectar los problemas que aquejan a los cuerpos de agua, así como también proponer medidas para su protección y recuperación. También, para controlar la eutrofización, existen varias técnicas en las que el control de la entrada de nutrientes, especialmente fósforo y nitrógeno, es importante. Y para la protección de los cuerpos de agua y de sus cuencas, es imprescindible la interacción de todos los actores de la sociedad, científicos, políticos, empresas, usuarios y comunidades. Bien, les agradezco la atención y les dejo esta imagen de la superficie del lago de Valencia cubierto por la cianobacteria Microcystis aeruginosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. ¿Y qué tal vista? Me impactó. Ahora tenemos el tiempo restante para el doctor Anderson. Entonces, escuchamos al doctor Anderson, por favor. Yes, thank you. Sí, muchas gracias. Lo que quería hacer, o lo que voy a hacer, es tomar este tema con el que comencé y ver la gestión y las estrategias de mitigación, pero antes de hacer esto vi que habían preguntas en la sala de chat que me gustaría responder rápidamente con respecto al clima y su efecto en este problema, porque nos estamos enfocando en la eutrofización, pero brevemente, a medida que avanzamos las respuestas y preguntas al final, vamos a poder ver que los cianobsesos y el florecimiento va a volverse más prevalente y más peligroso. Entonces, este grupo de algas avanza e incluso sobrevive en condiciones extremas. Entonces, tienen este tipo de problema de la eutrofización empeorando y hacia el futuro. Y a medida que la temperatura sube, estas especies les va a ir mejor. La situación es más complicada en los océanos, donde estamos viendo cambios en el rango geográfico de las especies a medida que las aguas se ponen más tibias, pero no vemos un dominante grupo de algas específicamente porque van cambiando las temperaturas. Entonces, regresando al tema inicial de los hubs y la mitigación,
y las estrategias que vamos a aplicar. Vamos a pasar por esto rápidamente porque ya hemos escuchado mucho al respecto, pero con respecto a los retos para la gestión de agua, tienen que pensar en 3 elementos clave: mitigación, monitoreo y predicción. Puedo hablar mucho acerca de cada uno de estos, pero hoy vamos a enfocarnos en la mitigación para los hubs de aguas dulces y para algunas aguas marinas, aguas saladas que están enlazadas a contaminación. La mitigación es probablemente efectiva, pero en largo plazo. Si tú gestionas el ingreso de nutrientes a estos cuerpos de agua, hay muchos métodos para poder hacerlo. Puedes incrementar actualizar la gestión de la planta de tratamiento, puedes reducir los fertilizantes en la agricultura, y hay muchos métodos también, pero la reducción de nutrientes no es un enfoque muy eficiente o sostenible, sino que más bien puede ser o puede tomar décadas en tener algún efecto. Y acá hay 2 razones principales. A pesar de que hay un paradigma que dice que generalmente el agua costera marina está limitada en nitrógeno y las aguas dulces están limitadas en fósforo, hay evidencia creciente que en muchas áreas de la eutrofización tenemos la reducción de ANP y pH en el que requiere diferentes estrategias, lo cual lo puede hacer muy complicado. Y también encontramos nutrientes de legado que básicamente se han construido y se han generado a través de los años y pueden regenerarse, puedes hacer todo el trabajo que quieras en esta cuenca, pero luego tienes tantos nutrientes en este reservorio que pueden salir del fondo nada más otra vez. Entonces, esto es un proceso muy, muy lento. Si tú tratas de ir al control directo o supresión de florecimiento, este es uno de los retos más grandes y que utiliza la parte de ciencia más fuerte, pero que seguramente piensan es el más fuerte e importante, pero los científicos han luchado mucho con esto y se alejan más bien de este método porque es ciencia riesgosa. Es mucho más avanzado para el agua fresca, el agua dulce, mejor dicho, más que para agua salada, pero debido al tamaño del cuerpo del agua y a las dinámicas que tenga cada uno. El mar es un cuerpo de agua que no tiene límites, entonces es mucho más difícil controlarlo. Hay pocas opciones que funcionen para cuerpos de agua que son demasiado grandes. Entonces, aquí tenemos algunos de los métodos utilizados en el que tenemos aireación o aireado profundo, mezclado en superficie, remover los nutrientes del legado, también, por ejemplo, que están en el fondo, los sedimentos de las algas en estado de reposo, también matar a los inhibidores de las especies HAP. Por ejemplo, el agua oxigenada hace esto, mata a las especies HAP que sufren de los inhibidores de cianuro, y hay muchos otros enfoques que podemos estudiar, pero si vemos el sistema marino en sí, se vuelve una lista más corta. Si se utiliza el aireado profundo para proteger a los peces en la acuicultura que están en jaulas. El ozono puede que se proponga, pero no para cuerpos marinos muy grandes. Los algicidas son difíciles de aprobar en cuerpos marinos también. El control biológico utilizando bacterias, parásitos, puede que sea efectivo, pero no a un nivel escalable. Y la floculación de arcilla, que es una de las estrategias más prometedoras hasta el momento en el que podemos entender de ciertos casos que, por ejemplo, con el que tenemos en China, hemos visto algo de esto, pero la idea básica de utilizar arcillas para la mitigación de HAP, la arcilla tiene una estructura en capas que tiene sílica, que tiene una carga negativa y genera una carga negativa en el alga. Entonces tú tiras arcilla al agua, hay partículas pequeñas que repelen a este tipo de elementos. Lo que han hecho los trabajadores chinos es agregarle un polímero
que se llama polialuminio clorhídrico, que básicamente es una fuerza de atracción, y pueden notar estos pequeños cambios en los polímeros. ¿Y qué pasa cuando utilizan la floculación de arcilla en el agua? No solamente estás atrayendo la arcilla al elemento de alga en sí con la carga positiva, sino que también creas estas redes debido a los cambios del polímero y porque las partículas son tan pesadas que generan una red que captura de alguna manera las absorciones eléctricas que hemos generado. Entonces China ha hecho esto a una gran escala, tiene grandes embarques que tienen este tipo de procedimientos y los hacen en diferentes puntos de cuerpos de agua, en diferentes puntos, más de 20 veces en áreas de tratamiento de 20 kilómetros cuadrados, utilizando alrededor de 4 a 10 toneladas de esta arcilla modificada. Y tenemos una buena referencia aquí en la diapositiva, se las puedo pasar más adelante, que también describe su experiencia. Y en Estados Unidos estamos muy retrasados, estamos tratando de utilizar estos métodos, pero los permisos para esto son muy difíciles. Los hemos estado haciendo en pequeños canales como este, por ejemplo, que tiene 1.500 o 2.000 metros cuadrados nada más, y luego hacemos experimentos también con estas arcillas y esparciéndolas en el agua y usándolo con las escobas ahí. Para terminar, básicamente los hubs son muy serios con los problemas crecientes que tiene con el agua marina y el agua dulce, el agua salada, perdón, y entonces podemos darnos cuenta que países latinoamericanos sufren de lo mismo y tenemos que tener un enfoque de gestión de multifacetas, porque para diferentes hubs necesitamos una reducción de nutrientes en mucho tiempo, en un largo plazo, y se tiene que establecer un control también muy largo, y el control de por sí es muy retador, especialmente cuando tenemos floramientos en una etapa final. El control de floramientos sí tiene sentido para una industria de alto valor como operaciones de acuicultura, y menos valiosos o de menos efectividad para industrias más pequeñas. Entonces, sí, la dispersión de arcilla modificada me parece el top en este punto. Voy a parar ahora y muchas gracias por el tiempo que me han dado. Muy bien, muchas gracias. Y ahora le damos la palabra al doctor Hugo Montoro para sus 7 minutos restantes. Muy bien, muchas gracias. Creo que en el caso específico del Perú tenemos estos dos problemas que han sido mencionados, ¿no? El problema de migración del campo a la ciudad, principalmente las ciudades costeras o que están cercanas a un cuerpo de agua, ha venido a incrementar estos problemas. Esta situación la podemos ver en la mayoría de las ciudades costeras, ni hablar de lo que es el área de Limicayao. Y el otro tema que lo mencioné al final de mi anterior presentación es este desarrollo muy importante de agricultura o de agroexportación que se ha venido dando. Entonces, los dos factores más importantes que generan estos problemas de eutrofización los tenemos presente en los últimos, yo diría, 10 a 15 años en el país. Dicho esto, quería también pasar a una situación similar que ha sido mencionada también, que es el problema del lago Titicaca, ¿no? Efectivamente, la ciudad de Puno ha crecido exponencialmente y por mucho tiempo los sistemas de tratamiento de aguas servidas han sido o inexistentes o ineficientes, generando enormes cantidades de vertimientos hacia el lago y los problemas de eutrofización y de presencias de estas plantas que en el lugar las conocen como lentejas es muy evidente en la bahía de Puno. Se vienen haciendo ya algunos trabajos en esa zona, pero todavía esto es una situación problemática, ¿no? Dejo los Andes y salto radicalmente de medio y me voy hacia la Amazonía, donde he tenido también la oportunidad de trabajar y realizar algunos estudios. Y allá la dinámica fluvial, si bien es cierto, ayuda en estas condiciones, pero algunos movimientos de los ríos, parte de la dinámica de los ríos, ha generado algunos problemas. Generalmente cuando las ciudades crecen mucho, como es el caso, por ejemplo, de Pucallpa, ¿no? En algún momento el río Ucayali cambia su curso y también, nuevamente, todos los residuos domésticos que se vertían sobre el río, al cambiar el cauce del río, genera una especie de laguna y
y se pierde esta capacidad del río de poder transportar y movilizar estos residuos domésticos. Nuevamente, la generosidad de la naturaleza ha hecho que el río regrese, retome el cauce y el problema se haya disminuido. Sin embargo, permanece la necesidad del tratamiento de las aguas que vertimos a los grandes cuerpos de agua. Situación similar ha sucedido en otra gran ciudad, de hecho la ciudad más grande que tenemos en la Amazonía, que es Iquitos, ¿no? Iquitos vierte sus residuos hacia dos ríos principalmente, uno es el río Italia y el otro es el río Nanay, dos ríos menores, muy pequeños en comparación al gran río Amazonas. De hecho, estos dos ríos terminan desembocando en el Amazonas. Esos dos ríos rodean o abrazan la ciudad de Iquitos y un porcentaje importante de la ciudad vierte directamente sus residuos hacia estos dos cuerpos de agua. Cuando el río Amazonas crece, un poco que sirve como una barrera al desplazamiento de estos ríos, el Nanay es un poco más grande y logra movilizar un poco de agua. Probablemente la mayoría de personas presentes en este coloquio han escuchado hablar de Belén. Belén está a orillas del río Italia, es una población importante que también vierte directamente los residuos sobre este río. Y este río sí es muy pequeño. De hecho, está ocupando un espacio que dejó el río Amazonas y la capacidad que tiene de desplazar agua es muy poca, es decir, el caudal es muy bajo, ¿no? Entonces es un cuerpo de agua bastante contaminado, en el que se da esta ingrata relación en el que la población interactúa con el río tanto para tomar agua del río como para vertir sus desechos ahí mismo, ¿no? Existe por lo menos un estudio que estuve revisando últimamente en el que se empiezan a medir estos niveles de contaminación que son bastante altos en este cuerpo de agua. Otro aspecto importante que tiene que ver con las características físicas del territorio amazónico y con estos problemas de contaminación es que, si bien es cierto, se hizo un trabajo de canalizar y tratar las aguas de la ciudad de Iquitos, sin embargo, se dejó de lado un porcentaje importante de la ciudad. Se dejó de lado el espacio en el que está a un nivel ligeramente más bajo de las calles principales, es decir, la gente que vive mirando al río, ¿no? O sea, las pistas y la ciudad está ligeramente elevada, efectivamente ligeramente, quizás 1,5 metros, 2 metros, pero bajo ese nivel hay una gran cantidad de personas, que viven ya sea muy pegados a la ribera o viven en casas puestas sobre palafitos o flotantes en algunos casos. Entonces, los sistemas de conducir esta agua en esta ciudad en específica, en Iquitos, atiende solamente a un porcentaje de la ciudad. En algún momento hicimos un estimado que más o menos el tratamiento de aguas de la ciudad de Iquitos solamente atendía al 60% de la población, porque el otro 40% estaba directamente en contacto con el río. Es decir, terminaba siendo mucho más sencillo canalizar los desagües al río que subirlos hacia la avenida o calle principal por donde pasaba el colector de aguas servidas para que vayan a la planta de tratamiento. Entonces, se habló aquí de gobernanza, ¿no? Se habló, de hecho, el doctor Roldán en su presentación mencionó que a pesar de todas estas situaciones particulares y componentes biológicos o químicos, el tema de gobernanza, el conocimiento de nuestras autoridades y en el nivel de decisiones que toman termina siendo trascendental cuando buscamos o apuntamos a soluciones sobre este tipo de problemas. Repito, en mi experiencia profesional me ha tocado vivir estas situaciones y para finalizar quiero resaltar el rol que cumplen estos coloquios, estos espacios para conversar, para culturizar, para arribar a algunas conclusiones, para que Dios mediante nuestras autoridades estén mejor informadas y tomen mejores decisiones de cara al ambiente y de cara a la población.
Ok, con eso termino mi presentación, nuevamente agradeciendo a los organizadores del evento. Ok, muchas gracias, Hugo. Ahora le vamos a dar las preguntas a todos los panelistas. Pido que por favor enciendan sus cámaras. Y las primeras preguntas son para el doctor Roldán, quien tocó un tema muy importante, muy de toda la vida, la ética, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estudios ya se han realizado para obtener derivados de estas plantas filtrantes? Es la primera pregunta para el doctor Roldán. Y la segunda es, para la limpieza de las malezas acuáticas, ¿cuál recomendaría usted utilizar y no contaminar el agua? Esas son las dos preguntas para el doctor Roldán. Bien, son dos aspectos bastante diferentes. Uno que está relacionado directamente con la parte humana, es decir, nosotros hemos podido observar cómo en las administraciones, cuando uno como biólogo o como ambientalista se arrima a las oficinas municipales, oficinas ambientales, oficinas de administración, uno ve que realmente no encuentra un eco en las personas. Para ellos todavía hablarles de que un municipio necesita un tratamiento de aguas residuales, que necesita alejamientos de los cauces de los ríos, que se requiere conservar las cuencas, todo aquello que uno les habla, ellos dicen, para nosotros esto todavía no es importante. Nuestra importancia para nosotros en este momento está en ver cómo podemos mejorar las condiciones de salud o cómo podemos mejorar las condiciones de educación. Pero realmente las condiciones de salud también siguen siendo igualmente precarias en muchos lugares, y la educación de la comunidad es realmente el problema más grande que nosotros tenemos en la mayor parte de toda Latinoamérica y en el mundo. Lo estamos viendo ahora con la pandemia, cómo realmente gran parte del problema de esta proliferación de esta enfermedad es la indisciplina de la gente. La gente es muy indisciplinada, y en la parte ambiental, pues es cierto que no solamente son indisciplinados, sino que también son ignorantes. De manera que esto de la ética y la moral es supremamente complicado, y hay que tener en cuenta que generalmente las administraciones municipales están compuestas por personas, no necesariamente llegan a estos puestos las personas más calificadas, sino los amigos del político de turno. Ese es un problema bastante serio en el cual pues todavía estamos lejos de poderlo resolver. Yo siempre digo en mis conferencias, cuando hablamos de problemas, no hay instituciones malas per se, hay instituciones buenas o malas, simplemente son buenos o malos las personas que representan y que actúan en esas instituciones. Un buen programa de estudio puede ser pésimo en manos de un pésimo pedagogo, un pésimo profesor, o un mal programa puede ser también un gran programa en manos de un buen profesor. De manera que las instituciones son lo que son las personas. En segundo lugar, ¿me repite por favor la segunda de las plantas acuáticas? Claro que sí. Para la limpieza de las malezas acuáticas, ¿cuál recomendaría para ser utilizada y no contaminar el agua? No, indudablemente tiene que ser la remoción mecánica y la remoción manual. Es decir, en caños, en ecosistemas pequeños, la remoción manual la he visto yo muy efectiva. Un personal que va desplazándose en una pequeña lancha y con rastrillos van recogiendo toda esta maleza. Y en lugares más amplios también lo que son estas especies de cosechadoras flotantes que van recogiendo toda esta maleza. El problema de las cosechadoras en aguas más profundas es que ellas no arrancan la maleza desde el fondo, sino
que la van como partiendo, como si estuviéramos podando un prado. Entonces quedan todos los tallos que vuelven a surgir nuevamente. Definitivamente, el manejo y el control de las plantas acuáticas con lo que son herbicidas es tal vez la última opción que se podría tomar, o mejor dicho, es la única que no se puede tomar. Pero como todo en la vida, el problema se resuelve, no es, como se dice, matando la culebra, sino evitando que la culebra llegue a mordernos a nosotros. De manera que la conservación de las cuencas es básicamente lo fundamental para que no haya eutrofización, y lo mismo el control de la contaminación por parte de las aguas residuales. De manera que es prevenir, es curar, pudiéramos sacar como una conclusión final de esta pregunta. Muchas gracias, doctor Roldán. Ahora seguimos con el doctor González. Un segundito, por favor. Para el doctor González tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo educar ambientalmente a la población acerca del embalse presentado? ¿La aireación fue mecánica o con turbo a motor? Ok. Bueno, comienzo con la segunda. Ese era un compresor que funcionaba a base de electricidad. Era un Atlas Copco que colocaron al lado del dique y bombeó aire comprimido. Sobre las comunidades, el embalse realmente está alejado de zonas muy pobladas, por lo menos este embalse. Hay otros casos de embalses con más personas alrededor, con mayor desarrollo de urbanismo, ¿no? Tenemos el caso de la ciudad de Caracas, tenemos 2 embalses que están en los extremos este, más o menos, y suroeste, aproximadamente. Y allí el desarrollo es mayor. Lamentablemente es bastante complicado. Hubo un trabajo muy interesante a través del ministerio, en su momento era el Ministerio del Ambiente, que fue la conformación de lo que llamaban las mesas técnicas del agua, que organizaron a las comunidades y ese líder de las comunidades entraba en contacto con las empresas hidrológicas, y estas empresas hidrológicas atendían necesidades, los proyectos, las comunidades le decían sus necesidades. Entonces esa interacción es muy importante. En cuanto a las universidades, bueno, nosotros todos nuestros trabajos les entregamos los informes técnicos a las empresas hidrológicas, y allí estaba la interacción. Lamentablemente en Venezuela la situación política ha roto mucho de estas interacciones, porque se ha favorecido la parte política, que es exactamente lo que decía Gabriel Roldán en su intervención anterior, acaba de decirlo. Depende de los políticos de turno, y nosotros tenemos actualmente una situación donde está todo politizado y la acción de la ciencia realmente está siendo dejada de lado, pero el esfuerzo tiene que continuar, porque es fundamentado con los estudios. Nosotros tenemos aún buenas relaciones con la gente del ministerio y de las compañías hidrológicas que administran los embalses, pero hay que insistir, hay que insistir. Muy bien, muchas gracias, doctor González. Y tenemos una pregunta aquí para el doctor Anderson. Has a climate change has an impact of growing tendency of Haag? All right. Yes, the answer there is Sí, la respuesta aquí sería muy complicada, como la gente siempre dice con respecto al cambio climático y a las preguntas y las predicciones de esto. Pero veamos primero al agua dulce y a los sistemas marinos. En sistemas de aguas dulces, y lo he referenciado ya en el chat, hay buenos estudios que reflejan que las cianobacterias que típicamente
causan este tipo de afloramientos como en el lago Titicaca o en algunos otros lagos como los que mostré, realmente ellos resisten temperaturas tibias o más elevadas. Si tienen un sistema de nutrientes, también van a resistir, pero si toman un sistema de nutrientes alto e incrementan la temperatura, pueden llegar al punto en el que tienen esta dominancia de esta bacteria, muchas de las cuales producen toxinas. Entonces, esto significa que la oxigenación no es tan buena y el agua está tibia, especialmente el agua dulce es tibia. Entonces, estos organismos también son muy buenos en competir porque flotan a la superficie y bloquean la luz del sol que otras especies necesitarían bajo ellos en el agua. Entonces, especialmente la temperatura va a estar a favor del floramiento de estas algas. Esta es una de las predicciones que hacemos en este campo y lo hacemos con un grado de confianza. Pero en el sistema marino es mucho más diverso y mucho más difícil de resultar con algún tipo de declaraciones con la dominancia de un tipo de alga. Puedes discutir que hay las olas que causan o las causas que causan las olas rojas o las mareas rojas. Hay ciertas bacterias, ciertas algas que les va bien, mejor dicho, en climas más calientes, y mientras tenemos esto, va a favorecer este tipo especial de alga y va a incrementar su tasa de crecimiento. Entonces tendrías que pensar en por qué las tóxicas les va mejor en estas condiciones versus a otras que no son tóxicas y no les va tan bien, ¿no? Para poder predecir, digamos, un tipo de conexión. Vemos una expansión de movimiento de especies en estas especies marinas hacia nuevas regiones a medida que las aguas se calientan. No significa que sean dominantes, pero simplemente significa que están moviéndose. Por ejemplo, ahora hemos encontrado un número masivo de células tóxicas y de especies que se llaman Alexandrium, que están hechas o han llegado incluso al Ártico por Alaska en Norteamérica, y en abundancias que nunca no hemos visto en otra parte del mundo. Sabemos que las aguas son lo suficientemente calientes, digamos, o tibias para poder permitir su expansión. Entonces, esto es lo que estamos viendo en el sistema marino. No es, esperamos que ocurra lo mismo con muchas especies, pero es difícil de detectar cada uno de estos en el océano porque hay demasiadas especies y demasiados hábitats en sí. Entonces es un gran tema para el futuro. Para nuestra capacidad predictiva es mucho más fuerte en aguas dulces que en el océano, definitivamente. Muy bien, tenemos otra pregunta para el doctor Anderson. ¿Qué tipo de algas es recomendada para hacer tratamiento en agua potable? I'm not quite sure I understand the question. What other type of algae? ¿Qué otro tipo de algas o tratamientos? ¿O qué otro tipo de algas son usadas para el agua potable? Well, I'm still not sure, but maybe No entiendo realmente la pregunta, qué tipo de algas se puede utilizar, no sé exactamente eso, pero qué otro tipo de algas son peligrosas de repente, porque no se entiende muy bien esa pregunta. Es la pregunta que me han pasado aquí, tal vez alguna redacción la vamos a dejar de lado, y vamos a hacer otra pregunta aquí para el doctor Anderson. Has the climate change have impact? Pero ya la contestó esa ya. Yo creo que ahí tenemos las preguntas para el doctor Anderson. A ver, otra. ¿Cuál es el efecto de la descarga de aguas residuales hacia el mar en relación al recurso marino y el estatus del hombre por el consumo de este recurso? the status of the men, M-E-N, but, oh, humans.
Bien, ok, entonces, ¿cuál es el estado de los humanos que consumen esto? Bueno, están hablando de aguas residuales de plantas de tratamiento de repente que van hacia el océano. Yo presumo que esto es así, entonces yo creo que otros pueden responder esta pregunta mejor que yo, pero en términos de floramientos de algas que tienen una fuente de nutrientes que pueden de manera secundaria llevar a que esta agua residual estimule esta alga que prueba y que produzca toxinas que lleguen a nuestra cadena alimenticia al momento que llegan al mar y a los ecosistemas. Pero también hay serias preocupaciones respecto a virus y bacterias y otros componentes de aguas residuales que pueden también afectar a la salud humana. Y yo no soy un experto en esta área, pero sin duda hay gente, y la gente puede enfermarse seriamente al únicamente nadar en un océano que tenga residuos de agua no tratada, agua residual no tratada. Entonces se pueden también identificar las especies que las especies que la gente come de estas áreas, como mariscos y demás que crecen en estas áreas. Entonces, de un punto de vista sanitario, no se podría certificar como limpio de consumir. Muy bien, muchas gracias al doctor Anderson. Y ahora tenemos dos preguntas para el doctor Montoro. La primera, para el doctor Montoro, es ¿qué sabe acerca de las iniciativas del Estado peruano, sobre todo el MARPE, en la recomendación de la marea roja en las costas del Perú? Es una de las preguntas. Y la responde y después pasamos a la otra, prefiere que le dé a las dos. Léeme la segunda también, por favor. Ya. ¿Tenemos algún ranking de lagos o lagunas en el estado de eutrofización en el país? No trabajo directamente en el IMARPE, he revisado algo de información. El IMARPE, de hecho, es una de las instituciones que más trabaja estos temas en coordinación con otras, como puede ser la Dirección de Hidrografía o la Autoridad Marítima, que tiene que ver con temas de contaminación. Lo que sí me ha llamado la atención es que en esta búsqueda de información para este coloquio no he visto mediciones sistemáticas con respecto, por ejemplo, a los factores que condicionan la marea roja. Yo diría que las actividades, por ejemplo, que se ven seriamente afectadas, obviamente hay una afectación muy grande, pero probablemente lo que se conoce más de afectación del tema de marea roja se llevan a cabo actividades de agricultura, que en nuestro país yo creo que estamos empezando. Todavía no llega a ser una actividad muy importante, por lo menos en la costa. Tenemos algo de cultivo de colchas de abanico en estas canastas que se han presentado, en la bahía de Sechura principalmente. Diría yo que nos falta un componente para tecnificarnos un poco más en este desarrollo, ¿no? Para hacer monitoreos un poco más programados, más sistemáticos. Por eso resalto el trabajo de esta iniciativa de conversar sobre estos temas, porque sí, efectivamente se ve la acuicultura como una opción importante de desarrollo, dadas las condiciones que tenemos en nuestra costa. Sin embargo, como hemos visto también, no solamente se trata de beneficiarse, porque estas actividades sí traen un beneficio económico, pero también pueden incurrir en crear algunos perjuicios hacia el ambiente. Y lo segundo es que si existe un ranking, no, yo creo que vuelvo a lo mismo. Creo que nos hace falta como país estar un poco más pendiente de este tema en específico, de cuáles son las condiciones de disponibilidad de oxígeno en nuestros grandes cuerpos de agua. Más allá de lo que mencioné, el tema de hecho hay varias, la laguna de Pomacochas, por ejemplo, en Amazonas, tiene un estudio también interesante, que si bien me parece que este estudio de hace unos 5 o 6 años no muestra valores muy altos de eutrofización, pero sí algunos indicios, ¿no? Entonces, sería interesante establecer algunos mecanismos para
tener estos mecanismos de alerta en estos cuerpos de agua, donde también solemos desarrollar esas actividades de acuicultura, como el cultivo la producción o cultivo de truchas y ese tipo de actividades. Creo, en el caso del mar, debo hacer mención también que el año pasado se promulgó la Política Nacional Marítima, en la que establece algunas llamadas a esta necesidad de establecer sistemas de monitoreo de diferentes factores, ¿no? Entonces, yo creo que a ambas preguntas, y mi respuesta sería que estamos en un desarrollo todavía un poco inicial, diría yo, para tener mediciones y estratificaciones o definiciones más certeras respecto a estos factores e indicadores que han sido tratados en estas conferencias. Nosotros agradecemos pues la participación de todos nuestros panelistas, el dedicarle todas estas 2 horas intensas a este programa. Y por el día de hoy nosotros damos por concluido nuestra sesión. Esperamos el día de mañana a todos los participantes en la nueva mesa redonda, y a la misma hora será el evento, 4 de la tarde. Entonces, damos por concluido agradeciendo al doctor Ernesto González, al doctor Gabriel Roldán, al doctor Donald Anderson, ¿no? Que han estado aquí haciendo la presentación de cada una de sus investigaciones, de su conocimiento, y por supuesto a Neido, a Mira Flores y a nuestra querida Nicole. Y damos por concluido el día de hoy el evento. Gracias, doctora Verónica Rubín, por su moderación. Gracias a todos ustedes. Sí, antes quisiera invitar a nuestros asistentes a la siguiente sesión del día de mañana, jueves 7. El día de mañana vamos a tener la sesión dedicada a, permítanme por favor, pero jueves 7 de enero, a agua y minería. Esta sesión contará con una conferencia a cargo del doctor Francisco Barbosa, del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Recursos Minerales de Agua y Biodiversidad de Brasil. La conferencia se titulará Recursos Minerales, Agua y Biodiversidad, y en el panel estarán acompañándolos Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la Sociedad Minera Cerro Verde, Lucía Ruiz, exministra del Ambiente, y Roberto Salazar González, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, y tendremos también como moderador invitado al señor José Macharé, del Instituto Científico del Agua y de la Academia Nacional de Ciencias. Así que el día de mañana también tendremos una sesión por demás muy interesante, como lo hemos venido teniendo en estos 2 primeros días. Ahora sí, los invito a todos, por favor, a la foto final, la foto de grupo. Si podrían prender sus cámaras, los que están apagados. Perdón, Neido, yo creo que el doctor Gabriel Roldán y que el profesor Ernesto González querían decir algo. ¿Cómo no? Sí, adelante. Muchas gracias, doctora. Realmente quiero dar 2 conceptos relacionados con lo que es la problemática de la remediación del agua. Prácticamente todo está conocido, lo que se debe hacer para la remediación del agua. Conservación de una cuenca, esto implica una inversión grande. En segundo lugar, tratamiento de aguas residuales. Esto está inventado hace mucho rato y se necesita voluntad política y dinero. De manera que cuando uno habla de estas cosas ante una administración le dicen, es que eso es muy costoso. Entonces yo les digo a ellos, costoso es todo, la salud, vivir es muy costoso, y que no pueda decirse que el hombre prefirió morir porque le parecía muy costoso vivir. Yo creo que todo tiene su solución, pero hay que tener realmente la voluntad de invertir en esto. Invertir en el ambiente no es una inversión económica en que se diga que es costo-beneficio. Ese beneficio hay que tenerlo en cuenta, es para la comunidad. De manera que el costo no debe ser absolutamente en ningún momento, debe serlo una evasiva
para no hacer la remediación de la calidad de las aguas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Y yo lo único que tengo que agregar es que ha sido un inmenso honor compartir con Gabriel Roldán, mi profesor y amigo, conocer a Hugo Montoro y al doctor Donald Anderson, además de todo el resto del panel, Nicole, Neido, Mayra y por supuesto la doctora Verónica Rubín. Agradecido por esta invitación, honrado por estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor González. Bueno, creo que con eso ya hemos concluido, doctora Bernex. Sí, y quisiera, I would like to thank you so much, Professor Anderson. We wish you will have time to, Janas would like to organize with ANC a specific webinar on this problem, clay remediation. So I will ask Veronica to help us to organize again a special webinar for around the research, so interesting research of Dr. Anderson. Thank you very much. Bueno, gracias a todos los asistentes. Entonces ahora damos por concluido la sesión del día de hoy. Muchas gracias de parte de Concitec, muy agradecidos por su participación.